De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos aquí con Francisco Martínez, que amablemente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Y sobre todo que vienes mucho a visitarnos a Caracas. Quiero hacer énfasis en esto porque quiero decir que Fede Cámara desde hace bastante tiempo, unos años, no solamente tiene la sede principal en Caracas, pero se han dedicado a tener diferentes representantes de distintas regiones del país. Y Francisco no solamente caraqueño, sino también maracucho. Así no, que ahora me he quedado sin nacionalidad. En Maracaibo me dicen caraqueño y aquí me dicen maracucho. a veces pasa, con los extranjeros pasa, así que bueno. Así pasa. Bueno, mira, y otra cosa, que me cuidas mi green card maracucho, tú sabes que eso me lo tengo ganado. Bueno, yo quería empezar, Francisco, por una noticia que aparece hoy, un video de la AFP. Y están preocupados los periodistas internacionales por la situación en la calle de Venezuela, lo que es la inflación. Y uno de los puntos principales que ellos tocan ahí es que la inflación está desatada porque la mayoría de los productos son importados y no se hacen en Venezuela. Tema principal para Fede Cámara. Vamos a empezar a ver cómo nos ven desde afuera. La inflación venezolana superó el 63% en los últimos 12 meses. Se trata de una cifra récord en América Latina que está afectando de forma dramática los bolsillos de muchos venezolanos. Así que pocos miran con optimismo la economía del país. El tema de la inflación en Venezuela es una tristeza muy grande lo que estamos viviendo ahorita los venezolanos. Nunca nos imaginábamos, pero precisamente es por las malas políticas que han implementado esta gente. Estamos, pero asfixiados ya no podemos más. Ningún sueldo alcanza. Y más los que estamos pensionados, que no nos alcanza para nada porque las medicinas subieron como 3 veces. Estamos pidiéndole mucho a Dios para que este país cambie. El gobierno achaca el problema a una supuesta guerra económica en contra de Venezuela, víctima de un creciente contrabando. Para remediarlo, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre nocturno de la frontera con Colombia a fin de evitar la venta ilegal de combustible y alimentos fuertemente subsidiados. Pero por el momento, esta fórmula ha dado magros resultados. Y es que analistas apuntan que el origen de la escasez de productos se debe a la gran dependencia del país de las importaciones y a la escasez de divisas. Venezuela importa el 96% de todo lo que consume. La falta de divisas en el país se tradujo en una reducción de compras en el exterior. Los bienes escasean y en la calle los precios se disparan. Según Naciones Unidas, los principales reclamos de los venezolanos actualmente son la inflación, la escasez y la inseguridad. Bueno, yo quería preguntarte, Francisco, bueno, es un análisis que hace la AFP de lo que sucede aquí en Venezuela. Me parece que en varias cosas, varios puntos están acertados, porque lo que están es diciendo objetivamente lo que sucede. Pero yo quería preguntarte, Francisco, esta es la situación, más del 90% de los productos se están importando. ¿Qué está pasando con Fede Cámaras en la industria nacional? Sí, el análisis es exacto y concreto y lo más impresionante es que ya la población venezolana se da cuenta y puede llegar a esas mismas conclusiones. La falta de la productividad en el país es lo que está afectando cada vez más el bienestar de todos los venezolanos y precisamente nosotros lo hemos venido alertando desde hace muchos años, hemos venido diciendo de que el país, el Producto Interno Bruto que tenemos hoy en día es el mismo Producto Interno Bruto que tenemos desde hace 40 años hacia atrás, que para los que no conocen o se pierden un poco en el tema de qué es lo que es el Producto Interno Bruto, imaginémonos que hay una torta que tiene un tamaño en específico que nos comemos 3 personas. Al tiempo hacemos otra torta y del mismo tamaño, pero ya somos 10 personas los que vamos a comer de la misma torta. Pero al tiempo hacemos otra torta más y ya somos 100 personas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez es menos lo que tenemos de ese pedacito de la torta para poder tener progreso y bienestar en el país. Y la única manera de aumentar esa torta o tener varias tortas es promoviendo la inversión en Venezuela y llevando a elevar la productividad del país en productos hechos en Venezuela con la variedad y la calidad, incluso para poder exportar y generar dólares. El gobierno ha hecho un esfuerzo para incrementar esa producción nacional. Hablan de que se crea un fondo único para que estimule también la producción en Venezuela, pero esto es una realidad, se está cumpliendo. Sí, es que el gobierno viene haciendo anuncios y por sobre todo tiene como, digamos, como que una actitud medio paranoica. Primero y principal, a pesar de que ellos son los responsables de todo lo que está sucediendo en el país, al parecer ellos no son culpables de nada. Y por el otro lado, apenas hay alguien que les dice una crítica, por pequeña o constructiva que sea, estamos de acuerdo que no debe haber críticas destructivas porque eso no conlleva nada bueno, pero hay muchas veces, por lo menos en el caso de Fede Cámara, que hemos venido haciendo
crítica desde el lado constructivo, donde nos hemos puesto de acuerdo para que a través de un diálogo sincero, un diálogo abierto, con el carácter de objetividad que nos caracteriza a todo el empresariado, podamos llegar a establecer esos convenios y esos acuerdos mínimos para empezar a solucionar los problemas. Y al parecer el gobierno al oír esas críticas objetivas, pareciera que entra en una crisis donde te convierte en una especie de enemigo, donde no te pueden escuchar, donde más bien te tienen que destruir, y ahí están las consecuencias. El modelo en el que ellos se han insertado, en el que ellos insisten, es un modelo que nos tiene en el punto donde nosotros estamos, y que para ello hay que hacer un cambio de modelo, hay que tomar decisiones muy duras para el país. El empresariado está dispuesto a acompañar al gobierno en esas decisiones duras, porque entendemos que hay que proteger a los ciudadanos de menores ingresos, y para eso podemos ayudar muchísimo nosotros, el sector privado, pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sentarnos a hablar y dejar esa paranoia de que no podemos hablar porque somos enemigos, porque eso es lo que está acabando con la confianza, o ha acabado con la confianza de Venezuela entre venezolanos y en el extranjero. También el presidente de Fedecámaras hace como 3 semanas dio declaraciones, Jorge Roy, diciendo que Fedecámaras no se había parado de la mesa, que sigue en la mesa de diálogo con el gobierno, pero lo único es que no están llamando, no los están invitando a un diálogo. ¿Cómo se puede dialogar si no se reúnen las partes? ¿Qué está pasando ahí? Nosotros vamos a estar en cualquier diálogo en las maneras y en las dimensiones que el gobierno estime conveniente, aunque tenemos severas críticas sobre digamos, volviendo otra vez, producto de esa paranoia que ellos tienen, ellos no han aprovechado realmente toda la potencialidad, toda esa variedad que tiene y los beneficios que genera el tener un diálogo realmente sincero, un diálogo realmente que sea objetivo. Eso genera demasiadas cosas buenas. O sea, cuando tú tienes un problema fundamental con alguien, la única manera es viéndole a la cara y diciéndole el problema y logrando ese acuerdo, y el diálogo, bueno, tiene demasiada variedad de beneficios que yo creo que el gobierno no ha sabido aprovechar la intención de diálogo, no solamente del sector privado, sino de todo el país, porque todos los ciudadanos esperan que exista una verdadera sinergia entre el sector público y el sector privado para que se generen las verdaderas soluciones que están agobiando tanto a los venezolanos. Mira, uno de los problemas principales que enfrenta el gobierno en este momento, y pues, en consecuencia a todos los venezolanos, es ese pago de la deuda, un compromiso que tenemos de pagar los bonos, los intereses. Muchos lo llaman Wall Street, pero en realidad son inversionistas nacionales e internacionales que hacen su colocación, prestan el dinero al gobierno venezolano y él tiene el compromiso de pagar el 100% del capital al vencimiento y los intereses, como que si usted tuviera una hipoteca. Pero entonces ahora tenemos que enfrentar una serie de pagos todos uno junto a otro, que está muy preocupado Wall Street si se va a cumplir o no. La semana pasada habló el profesor Ricardo Hausmann desde Harvard, escribió un artículo que fue publicado por Bloomberg, sí, y se toma por parte del gobierno como que es una amenaza a una persona que simplemente está haciendo un análisis económico, y lo que introdujo ahí fue una pregunta moral, si se paga o no, o se debe o no pagar esa deuda. Pero hoy también el New York Times Wall Street Journal, María Anastasia O'Grady, que ella está muy empapada de todo lo que pasa en Venezuela, vuelve a hacer esa pregunta. Y yo te quería preguntar, ¿se va a pagar la deuda? ¿No se va a pagar la deuda? ¿En qué condiciones estaríamos si no se paga? ¿Y cómo ve Fedecámaras toda esta situación económica? Sí, bueno, nosotros lo que vemos es que ojalá que se pague la deuda, porque primero son compromisos adquiridos desde hace mucho tiempo con una serie de inversionistas en el mundo, y sería bien lamentable que el gobierno en este punto, cosa que creemos que no debería suceder, pero sí que está generando, porque eso va a haber unas consecuencias de un sobredimensionamiento de la deuda de digamos, cuando tú tienes una relación de ingresos y egresos y te sobredimensionas en las deudas, quiere decir que cuando te llegue el vencimiento de los pagos y de los compromisos, algo se va a tener que detener o algo se va a tener que darle una esperada. Ahora, ¿qué es lo que va a esperar en Venezuela para poder cumplir con los compromisos internacionales? Porque recordemos que también que si podemos hablar de que eso es una deuda formal internacional, también hay unas deudas formales internacionales
dentro del país. Cada vez los entes del gobierno, los ministerios, las empresas del gobierno tienen menos capacidad para poder responder y cumplir con los compromisos de deuda. Muchas de las deudas se tardan meses y algunas se están tardando hasta años. Eso está generando muchos problemas a nivel de la productividad de las empresas y de los entes gubernamentales y también, por supuesto, de todo el aparato productivo del país. Y entonces, bueno, al tener ya unas empresas que cada vez pueden producir menos las del Estado, porque las empresas privadas están al tope de sus capacidades, pero no pueden cumplir con todo lo que puede ser el tamaño de la demanda, y es por eso que hemos entrado en los niveles de desabastecimiento que tenemos actualmente en el país. Claro, mira, también se ha cuestionado, y hoy la gente de Nuevo Tiempo cuestiona, y algunos analistas también, la venta de Citgo. Dice, bueno, es uno de nuestros activos más importantes fuera de Venezuela. No solamente algunos diputados han dicho que no es rentable, y lo que dicen los informes que tienen que presentar trimestralmente en Wall Street, y lo tienen que hacer, que sí es rentable, pero eso es un canal que se abrió para colocar nuestro petróleo pesado. Y muchos dicen, bueno, se tiene que pedir permiso, se tiene que hacer una consulta nacional, aunque sea la Asamblea, cuál es el estado y la realidad que está pasando Citgo. ¿Tiene alguna posición Fede Cámaras ante la venta de Citgo y cuál es su opinión? Sí, evidentemente hay que consultar, hay que establecer algún proceso de consulta, porque Citgo no es de un grupo de personas que estén gobernando puntualmente el país. O sea, Citgo yo creo que tiene que tener toda una serie de protocolos como para poder tomar esa decisión. Ahora, lo importante de esto no es tanto si se puede o no se puede vender, sino la mala señal que tú estás dando, sobre todo a los inversionistas internacionales, donde ya tú empiezas a liquidar activos para poder cumplir con tus compromisos. Eso es una de las peores señales que están dando, yo creo que el Venezuela ante el mundo, y también que le está dando a sus propios ciudadanos también, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Hay algo que está sucediendo, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que tenemos que corregir porque ya estamos empezando a vender los activos. Eso es igual que tú tuvieses una casa y que tienes que salir a pagar, para pagar tus tarjetas de crédito y tus deudas, salir a vender tu casa o salir a vender tu carro. Eso es una pésima señal para el país y para el mundo. El carro que te ayuda, el taxi que para producir a la casa. Correcto. ¿Sí? Correcto. Ese sería, para completar tu excelente ejemplo. Francisco, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar también de algunas señales que está dando Consecomercio, donde también está la caída de la confianza del consumidor. Se está cayendo también el consumo en Venezuela. Hablan de que se ha caído más del 50%, también ligado a la caída del poder adquisitivo del venezolano. A ver qué se puede hacer y cómo podemos también orientar a la gente para que pueda mejorar un poco su calidad de vida, porque se las está viendo difícil. Sí, ya regresamos con Francisco Martínez, vicepresidente de Fede Cámaras, aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. Estamos con Francisco Martínez, vicepresidente de Fede Cámaras, y dejamos algunas preguntas al aire. Una de ellas es que por los números que está revelando Consecomercio desde hace una semana para acá, todos los días están dando declaraciones, ha caído el 50% del consumo, ha caído también el poder adquisitivo del venezolano, algunos economistas también han develado que ha subido la inflación, pero que los salarios no han estado al mismo nivel y que eso también está causando que baje el consumo. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación de acuerdo a Fede Cámaras y cómo se está adaptando el venezolano a esta nueva Venezuela? Sí, el análisis que hacen desde Consecomercio, el análisis es correcto. Realmente el consumo está bajando por dos factores fundamentales. Primero, el tema de la inflación. Cada vez hoy incluso la prensa lo reseñaba, que el 58% digamos, del ingreso familiar se está yendo nada más en la compra de alimentos. Eso es gravísimo para una familia, es un drama, porque cuando un padre de familia no puede educar, vestir, alimentar, y encima de eso darle digamos, la prosperidad adecuada a su familia, entra en una crisis total, ¿no? Y por el otro lado, la falta de productividad está llevando a unos niveles de desabastecimiento que por más de que tengas dinero, no encuentras digamos, los bienes y servicios que necesitas, o que tienes que estar en diferentes establecimientos. Ahí a veces es dramático, tal vez Caracas no se ve tanto porque Caracas es una de las ciudades más abastecidas del país, pero en el resto del país tú entras en supermercados y ves
líneas de anaqueles totalmente vacíos y otras veces ves líneas de anaqueles con un solo producto. Entonces, cuando tú empiezas a ver, después de haber tenido un país que tenía la variedad y la calidad de los productos que se tenían en todos los anaqueles, que tenías de los diferentes, digamos, diferentes posibilidades de precio de acuerdo a las calidades o de las diferentes marcas, y ver todo el trayecto que hemos perdido. Por eso es que tenemos esos resultados cuando una consumidora en el video que acabamos de ver dice y habla de que algo están haciendo mal, que este modelo no funciona porque están haciendo mal las cosas, porque no encuentran los productos en los anaqueles. Así traten de ocultar y decir que todo está bien. La gente se enfrenta a una realidad todos los días cuando sale a comprar alimentos, medicinas, y todavía ni hablemos para vestir a su familia, para educarla y para poder tener sitios o momentos y espacios de esparcimiento. Mira, también nosotros vimos que hace 2 semanas llegó lo que llamaron el sacudón. Se habló de ese sacudón durante todo el año, y el sacudón fue más que todo un sacudón político, un cambio de algunas piezas políticas del presidente Maduro. Pero vimos que uno de los principales que llevaba todo lo que es la economía, el vicepresidente de Economía, ahora canciller Ramírez, había prometido a los inversionistas internacionales tomar una serie de medidas que eran importantísimas para la economía, como el aumento de la gasolina, hablar con el Fondo Monetario, disciplina fiscal, todo lo que, una serie de medidas necesarias para que también una convergencia cambiaria, para que fluyeran más los dólares y se aliviara un poco la situación que está pasando en Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de ahora que sale Ramírez y qué es lo que va a pasar si no se toman decisiones? Bueno, yo creo que la posición que nosotros más bien visualizamos, primero, el día del sacudón hubo un cambio de ministro de gabinete, y como es lógico y es normal, si cambias un gabinete tú no puedes hacer, digamos, anuncios o tomas de decisiones que les tendrías que entregar precisamente a los nuevos responsables de dirigir el país. Yo creo que en ese punto era digamos, predecible que el presidente no diera ningún anuncio. De todas maneras, dio algunos anuncios bien interesantes, como la unificación del Tesoro. Eso da por lo menos una seña de alivio de que vamos a organizar un poco también el tema de los ingresos del país. Los ingresos del país son prácticamente inauditables por todas esas cantidades de fondos que nadie controlaba, no existía Contraloría, y por lo menos esa medida es bien importante para el país, y yo creo que hay que resaltarla y ojalá que la cumplan en su justa dimensión de lo que significa organizar y unificar el Tesoro Nacional, porque ya empiezas a ordenar por lo menos tus ingresos. Una vez que ya sabes cuáles son los ingresos con los que tú cuentas, ya puedes determinar cuáles son las prioridades de tus gastos y de tu inversión. Entonces, por lo menos eso da una muy buena seña. Lo otro es que, bueno, cada ministro tiene que ir haciendo, y que consideramos que el país todavía se están, digamos, ejecutando algunas medidas de manera silenciosa. ¿Okay? Aquí se han revisado precios, ¿okay? y se han elevado, se han aumentado los precios para poder sacar esos productos otra vez con una relación costo-beneficio que puedan estar y permitir estar en los anaqueles, y ya se empiezan a ver algunos productos en los anaqueles que antes estaban perdidos, tal vez un poco más caros, y eso sí nos afecta a los venezolanos, pero en la medida en que nosotros podamos mejorar la productividad y la producción de productos, de bienes y servicios venezolanos, en esa medida vamos a traer las inversiones. Por supuesto, tiene que el gobierno y este nuevo gabinete de ministros, el gran sacudón, hacia donde lo tienen que llevar es hacia tener un marco legal que realmente permita generar la confianza para que vengan esas inversiones, venga la productividad, se genere los sueldos, digamos, los sueldos dignos en puestos de trabajo que sean también dignos para todos los venezolanos, para que genere la suficiente riqueza. Eso es toda una plantilla que va paso 1, paso 2, paso 3, que si no lo empieza a hacer el gobierno, vamos a seguir estancados y en el mismo hueco donde estamos. Bien, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero pronto el programa otra vez y con buenas noticias, con mejores de las que tenemos. Francisco Martínez, vicepresidente de Fede Cámara, y ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Globovisión.